Hola, buenas tardes. Soy Concha Porta, la psicóloga clínica del balneario Herederos de Cofrentes. Hoy os voy a hablar del destino, de las creencias que hay en torno a él y qué actitud puede ayudar a comprender qué hay detrás de él. Hay una frase de Antonio Machado que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una definición de Wikipedia es el poder, el destino es el poder sobrenatural, inevitable e ineludible que según se cree guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido. Destino viene del latín destinare, estar ahí, estar fijo. Para los griegos era una fuerza superior, no solo a los hombres, también a los dioses. Ha sido objeto de estudio de muchos filósofos, entre ellos Aristóteles. Al destino se le atribuye una dimensión misteriosa, enigmática. La idea del destino está asociada a la de determinismo, sin contemplar la multitud de factores y acontecimientos que condicionan nuestra existencia y su recorrido, ya que hay factores importantes que pueden condicionar, tales como el origen de nuestra incursión en el mundo, la historia familiar, los hechos o circunstancias externos, la herencia, el azar, una enfermedad, factores biológicos, sociales, etc. Puede haber casualidades externas, reales, pero no tienen una significación o una interpretación predeterminada. El azar puede traernos cosas, circunstancias que pueden ser satisfactorias o dolorosas. Existe un margen para el azar, para lo imprevisible. Otra cosa es cómo lo vive cada uno, cómo lo procesa y se sitúa ante ello. Es de gran importancia la historia personal, familiar, el deseo y expectativas o carencia de ellos, de nuestros padres y personas de referencia, cómo lo depositaron en nosotros. Es un motor que nos impulsa a colocarnos en una determinada posición en la vida. El cómo existimos o lo hacíamos en el deseo de nuestros padres, abuelos, lo que esperaban de nosotros, sus expectativas, las identificaciones con personas a las que admiramos o valoramos, la historia personal o el contexto en el que se ha nacido y crecido después tiene un territorio oculto, un entramado de anhelos, sentimientos y proyectos que se depositan en nosotros y que muchas veces trascienden nuestra percepción consciente y puede condicionar nuestra existencia. De pequeños sentimos que somos eso que nos devuelven con su mirada, con su amor o su desamor, con su reconocimiento. La influencia, el peso de determinadas personas en nuestra vida puede entretejer nuestro destino con el peso de su deseo. Hay elecciones que no se actúan necesariamente desde la conciencia, desde lo racional o voluntario, y crean un camino, un destino a recorrer. Existe el riesgo de actuar siendo fieles a esa imagen nuestra que nos devuelven, al compromiso emocional vinculado a ellos, como si fuésemos un catalizador de deseos y expectativas que nos hacen armar una trayectoria a seguir, un modo de actuar y de ser en la vida. Hay cosas heredadas, cosas adquiridas, hechos vividos con una carga emocional personal, no siempre consciente y que pueden dejar huella. Puede condicionar, sobre todo en edades tempranas, nuestra visión de la realidad, el significado de determinados sentimientos y conductas que se deslizan disfrazadas bajo la forma de un destino a actuar. Nuestros recuerdos los evocamos a posteriori. En una mirada retrospectiva se evocan palabras, frases, escenas, una mirada, un gesto de nuestro universo infantil y etapas posteriores conforme vamos avanzando en la vida. Esos recuerdos no tienen por qué ajustarse a la percepción de otras personas que estaban también allí, sino a nuestro modo de interiorizar aquellas experiencias y el significado que les dimos y les hemos ido dando a lo largo del tiempo. La lectura y el significado de las cosas se las otorga a cada uno desde su subjetividad, mediatizado por los acontecimientos de su propia historia. Los hechos o circunstancias no tienen un significado único o irreductible. En nuestra memoria quedan los recuerdos que tienen un significado especial para nosotros. No tienen que ver tanto con la memoria en sí, como con el valor emocional del que está investido y conforman parte de nuestra realidad psíquica. La memoria es una función del aparato psíquico, una parte del cerebro, del hipocampo, y se encarga de guardar los recuerdos y almacenar en la corteza prefrontal, en la parte frontal del cerebro. Pero la memoria es selectiva, está influenciada por la carga afectiva depositada en ese material. Entre los 2 y 4 años solemos tener los primeros recuerdos de nuestra historia y después, sobre los 6 en adelante, ya pues aparecen con más nitidez.
La carga afectiva depositada en los recuerdos es lo que condiciona que éste sea más o menos importante para cada uno. Lo reconstruimos y no necesariamente como ocurren. Podemos agregar o omitir detalles, están sujetos a impresiones y sentimientos subjetivos. No está en juego necesariamente una verdad objetiva, ya que la intensidad emocional condiciona la significación personal que le vamos a atribuir. Quiero aclarar que no me refiero a hechos traumáticos como por ejemplo una violación, donde pueden aparecer una serie de detalles objetivos, etcétera, o al contrario, que por un shock o fuerte represión emocional se quede cubierto por una amnesia. Pero en general los recuerdos de nuestra infancia y de nuestra historia posterior aparecen en el presente tal como lo recordamos. Hay emociones que se han plasmado en esos recuerdos a modo de vivencias y pueden estar influyendo en nosotros más de lo que registramos. Es inconsciente aquello que, no pudiendo encontrar representación significativa, se repite en un acto. Es un desplazamiento de la representación. De ahí la importancia de recoger esa información no tenida en la conciencia para poder revelarse ante lo que provoca dolor o insatisfacción, salir de ese encierro con lo no sabido y poder elegir sin repetir determinadas cosas. Lacan decía, el síntoma es lo que se conoce de sí, sin reconocerse en ello. Un trabajo interno de reflexión, de introspección, ayuda a detectar algunas decisiones que marcan un destino, para poder después actuar una elección nueva que propicie bienestar y sustituir una elección a veces no consciente, alienada, por otra libre de sufrimiento o malestar, y situar ahí nuestra existencia. Esa elección, por supuesto, no es fácil. Sin un trabajo. Para el obsesivo es algo muy complicado, ya que está inmerso en la duda. Hace de su elección una gran dificultad. El fóbico se debate entre lo que desea y de lo que huye. En la histeria se separa el cuerpo del goce. El psicótico tiene la certeza de sus creencias y vivencias, a las que le da un estatuto irreductible. El delirio no sufre grietas, ni incertidumbres, no se interroga, ni duda. Hay repeticiones sin esa elección libre que escapan a nuestra conciencia. Por ejemplo, una persona puede embarcarse en relaciones de parejas sucesivas que tienen un hilo conductor entre ellas y que ella misma desconoce, repitiendo en todas las mismas fases y el mismo final, eligiendo una clase de mujeres o de hombres que le permite llevar a cabo ese tipo de relación, o una persona que despide de todos los trabajos y lo vive como un destino inevitable o una fatalidad del destino, o embarcarse en relaciones donde siempre termina abandonado o abandonada o desconociendo la responsabilidad que tiene en ello. Liberar el sentido interno de las cosas puede permitir un cambio y salir de esa trama de repetición, desterrar la idea de mala suerte y movilizarse, descubrir la significación de ese destino particular. En muchas ocasiones se vincula el destino a la buena o mala suerte, y con ello la posibilidad de ser feliz o no queda dependiendo del azar, según esa creencia. Al ser humano le cuesta creer que es responsable de su destino, de ver en qué medida contribuye a él o lo propicia. Como os decía, hay elecciones que uno hace sin ser consciente de ello, atribuyéndolo al exterior, a las circunstancias, a otros. Puede quejarse de algo de lo que no se aparta en muchos años o incluso en toda una vida, creyendo que al quejarse no es cómplice de lo que le ocurre. Y eso puede ser la justificación para retenerse en ese lugar sin reconocer el modo en que está implicado. Se queja y con ello se convence de que esto no lo quiere, pero permanece ahí como sujeto sufriente, pasivo, sin salir de ahí, de lo dado. Hay una frase de José Luis Borges que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Desentrañar el mundo emocional interno es una tarea complicada, pero enriquecedora, y puede arrojar luz sobre los caminos posibles a elegir. No existe un destino ya escrito. La introspección sobre la historia personal, los deseos, temores, fantasías, etc., puede ayudar a desprenderse de ataduras que esclavizan y generan limitaciones, sufrimiento. La palabra tiene un papel importante. Es un vehículo para canalizar emociones, sentimientos. ¿Qué actitud puede ser aconsejable? Si hay sufrimiento, acudir a un profesional y realizar una psicoterapia. Hay que saber que el destino no está escrito.
no está fijado de antemano y por lo tanto debemos desterrar la creencia de que solo nos resta resignarnos a vivirlo tal cual nos viene dado. Siempre hay opciones, nuevas elecciones para poder escribir la propia historia. Pasar de una actitud pasiva ante la creencia de un destino preescrito a una actitud activa de construcción. Para ello es conveniente una escucha, un trabajo de introspección, descubrir el modo en que se está involucrado en aquello que acontece, cuál es la implicación y responsabilidad personal en ello. En ese trabajo se puede resignificar las experiencias y vivencias para darles otro valor. Es desterrar la idea de esto es así, la vida lo conlleva, me ha venido dado. Saber que hay otras elecciones, descubrir el deseo, enfrentarlo con la realidad que se vive, ver si el deseo que se verbaliza es acorde al lugar en que la persona se sitúa y qué pasa con eso. Hay circunstancias que el azar lanza sobre nosotros sin que podamos evitar, pero podemos decidir qué hacemos con eso, cómo lo interiorizamos y nos posicionamos. El ser humano tiene capacidad de transformación, lo que parece permanente se puede cambiar. Es importante aprovechar las oportunidades que se presentan, incluso buscarlas, salir al encuentro, poder apartar de nuestra vida lo que provoca sufrimiento, malestar y elegir lo que genera bienestar. Aunque no sea fácil, la persona es capaz de ejercer la elección, pero necesita mirar hacia adentro, poder escuchar, reordenarse y hacerse cargo de su destino. Si se mira hacia otro lado, no cambia la realidad psíquica interior. Hay que buscar un cauce que permita mirar las cosas de frente, entenderlas y posicionarse de nuevo ante ellas. No hay una única oportunidad, una única opción, hay múltiples en todos los momentos de la vida. Elegir es un desafío, enfrentarse a la pérdida de lo que no se elige, posicionarte ante lo nuevo a conquistar. Pero esa posición de disponibilidad, sin ataduras, enmascaradas, da la oportunidad de elegir una forma propia de vivir. Circular, cambiar hacia aquello que genere bienestar y en lo que realmente esté comprometido nuestro deseo. A veces el dolor es inevitable, pero sí se puede acortarlo, entenderlo, escucharlo e intervenir para que no arrastre a la infelicidad. Por muy reducido que sea el margen de alguna circunstancia, siempre hay una opción para poder elegir, siempre hay un margen de libertad. Voy a leer un pequeño poema de William Ernest Henley, Invictus, que inspiró a Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel. En medio de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Gracias.